Hola, muy buenas, bienvenidos. Bueno, la conferencia de hoy está a cargo de Antonio Teruel, profesor de matemáticas en la Universidad de las Islas Baleares y colaborador del Departamento de Matemáticas Aplicadas en la Universidad de Sevilla durante bastante tiempo. Se dedica a ecuaciones diferenciales, sistemas de ecuaciones diferenciales lineales ortodoxos, sistemas de los FAS y la conexión que hay con la neurociencia. Entonces nos va a hablar un poquito de neurociencia y sistemas de. Cuando quieras, Antonio. Hola, buenos días. Muchas gracias por atender aquí a esta sesión y muchas gracias a Victoriano por invitarme a dar esta charla aquí. Espero contribuir a su idea de una charla para los estudiantes de doctorado del IBUS. En primer lugar, claro, veo aquí muchas caras de estudiantes ya de otro tiempo, con lo cual tengo un poco la inquietud de cómo va a resultarme la charla. Intentar explicar cosas muy elementales, porque yo no voy a profundizar demasiado. Explicar cosas muy elementales ante una audiencia que sé que la conoce perfectamente todo lo que voy a contar. Pero que la gente que esté viendo a través de la plataforma, pues al menos a ellos les valga la charla más que a los que van a estar aquí. Vamos allá. La charla que voy a presentar es efectivamente un poco de sistemas dinámicos en el ámbito de la neurociencia y la fuente de información y recomendable, y es un libro que es una joya, es el libro de Zikiewicz sobre sistemas dinámicos en neurociencia. Claro, un poco la motivación que me movió a la hora de presentar la charla era una pregunta que cuando uno dice que trabaja en matemáticas y en neurociencia, pues surge habitualmente, y es ¿cómo es posible que las matemáticas puedan ayudarnos a entender el cerebro? Y no solo a entender el cerebro, porque sí, pues toda la lógica y la forma, la manera funcional del cerebro puede ser, pero el comportamiento básico, el comportamiento de cómo actúa el cerebro, ¿cómo pueden ser que las matemáticas tengan algo que decir en eso? ¿No? A mí me sorprendió desde el principio esa pregunta y sí, y por eso me parece que es un tema muy relevante aquí, de los sistemas dinámicos en particular. Claro, comprender, en principio tiene unas ciertas restricciones, en el trabajo hay unas ciertas restricciones, al menos en lo que yo voy a presentar aquí hay unas restricciones que no son menores. En primer lugar, siempre trabajar con una única neurona y aislada del resto de neuronas. No existe conexiones con otras neuronas. Los modelos que presento son de neuronas y además aisladas y puntuales. Es decir, no se utiliza para nada. Hay modelos en los que se utiliza cómo se comporta a lo largo del axón las señales, cómo transmiten. Son modelos en derivadas parciales, pero aquí son modelos de neuronas aisladas y puntuales. Y comprender, lo que entenderé por comprender en realidad es conocer cómo evoluciona un observable, de hecho es el único observable que hay a la hora de estudiar una neurona, que es el potencial de la membrana, el potencial eléctrico de la membrana. ¿Cómo evoluciona el potencial eléctrico en el tiempo? Hay un comentario que me hizo un compañero de neurociencia que me dijo que en realidad las neuronas no se puede observar, porque solo hay un observable, que es el voltaje. Entonces, a la neurona hay que cuestionarle, hay que preguntarle, hay que inyectarles y ver cómo responden. Y a partir de las respuestas que tiene la neurona ante nuestro estímulo, intentar entender cuál es el modelo subyacente. Bueno, pues esto es un poco la motivación de la charla y el contenido es, en esta línea, es un poco de electrofisiología de las neuronas, presentar el modelo más elemental y más sencillo en principio, que es el modelo lineal, concluir que el modelo lineal pues, no es un modelo útil en este caso, aproximarnos al modelo de Hodgkin-Huxley, que es el modelo por excelencia en el ámbito de la neurociencia. Luego una reducción del modelo de Hodgkin-Huxley hacia modelos más sencillos. El modelo Hodgkin-Huxley tiene el problema de que es un modelo cuatridimensional, de un tratamiento difícil, tratamiento analítico complicado, y luego hay unas reducciones a modelos más sencillos, como el Fizun-Nagumo o el Morris-Lecard, y extraer unas conclusiones. Este es un poco el ámbito de la charla, ¿de acuerdo? Espero que os pueda interesar.
En cuanto a la electrofisiología de las neuronas, pues bueno, la actividad, todo el mundo conoce que la actividad eléctrica en una neurona, bueno, no sé si todo el mundo lo conoce, pero la actividad eléctrica en una neurona se sostiene a través de las corrientes iónicas que fluyen a través de la membrana. La membrana es una separación entre el mundo intracelular y extracelular y tiene unos poros permeables a una serie de iones y impermeable a otra serie de iones. Entonces, las especies iónicas características en un organismo vivo normalmente son el sodio, el potasio, el calcio, el cloro y unos aniones a los que la membrana es impermeable. Las corrientes eléctricas, el movimiento de los iones a través de la membrana celular se genera gracias a dos fuerzas. Una fuerza que es de difusión de las concentraciones de iones, es decir, las concentraciones de iones tienden a dispersarse homogéneamente a lo largo del medio. Pues una fuerza de dispersión, de difusión por concentración, y hay otra fuerza de atracción y repulsión debido a la carga eléctrica. Esas son las dos fuerzas que actúan en el movimiento de los iones. Si no hubiese fuerza de difusión, pues las membranas estarían en un voltaje, en un equilibrio eléctrico, que sería con voltaje cero, se quedaría, ¿vale? Pero gracias a la difusión, el equilibrio se alcanza, no se alcanza en el equilibrio eléctrico, sino se alcanza en otro equilibrio, un equilibrio electroquímico, y ese equilibrio electroquímico viene dado por lo que se llama el potencial de Nernst. El potencial de Nernst es el potencial donde se da el equilibrio entre los diferentes iones. El potencial de Nernst contiene diferentes, es una expresión muy conocida en la física, que contiene, por ejemplo, la constante universal de gases, la temperatura en Kelvin, en grado en Kelvin, la constante de Faraday, la valencia del ion, del calcio, el cloro, lo que sea, y luego el logaritmo entre las concentraciones de iones que hay de una familia iónica que hay tanto en el exterior como en el interior de la neurona. Esa expresión nos proporciona cuál es el equilibrio para esa especie iónica de una especie iónica. Vamos. En el caso particular de un mamífero, que se sabe más o menos, se conocen un poco cuáles son las cantidades usuales de esas familias iónicas en el interior y en el exterior, en una temperatura de 37 grados para un mamífero, pues esta sería un poco los diferentes valores del potencial de Nernst para el sodio, para el potasio, para el cloro y para el calcio. Lejos del estado de equilibrio, cuando no estamos en el estado de equilibrio, por ejemplo, para la corriente del sodio, aquí, claro, hay diferencias porque, claro, hay variación, no siempre, ¿vale? Bueno, es una pequeña variación. Por ejemplo, la del potasio, que parece que la tengo aquí en único valor, cuando estamos lejos de la posición de equilibrio, en el caso del potasio, pues se genera una corriente iónica que por la ley de Ohm sabemos que es proporcional a la diferencia de potencial, a la distancia al estado de equilibrio. El factor de proporcionalidad es lo que se conoce como conductancia. La conductancia de... Y V es el potencial de la membrana. Siguiendo las leyes de Kirchhoff, la corriente que fluye a lo largo de la membrana se puede escribir como la suma de todas las corrientes iónicas junto con la corriente que se genera viendo la membrana como un condensador, donde C es la capacitancia del condensador. De esta forma, tenemos el primer modelo, o tendríamos lo que sería una ecuación diferencial que me rige el cambio de voltaje en la membrana, me lo pone en términos de, es una ecuación diferencial porque esto es la deriva del cambio del voltaje, me lo pone en términos del voltaje y de las otras cantidades que aparecen en el modelo este. Si suponemos, suponiendo que las conductancias son términos constantes, los podemos agrupar con la V y este otro término aquí los podemos agrupar y llegamos al primer modelo, que sería el modelo lineal, donde tendríamos una especie de conductancia total, que estaría formada por las conductancias de cada uno de los iones, tendríamos un potencial, un potencial de equilibrio, que sería una media ponderada de los potenciales de equilibrio con las conductancias de cada una de las familias iónicas, y esta ecuación
nos regiría el comportamiento del voltaje a lo largo del voltaje de la membrana. Es una ecuación diferencial lineal. Ahora tenía pensado, y creo que lo tengo que hacer, ¿no? Porque como dado que es para estudiantes y para gente, habrá gente que no conozca muy bien lo que significa la ecuación diferencial, o al menos no lo tenga en mente. Perdonadme que a los que estáis aquí que haga esta cosa, pero creo que es conveniente comentar que lo que se espera obtener como resultado de esta ecuación diferencial es una función v de t que me está diciendo cuál es el comportamiento del voltaje a lo largo del tiempo, y de todas las posibles soluciones dentro de la teoría de las ecuaciones diferenciales, la teoría cualitativa, hay unas que son particularmente especiales, que son aquellas que son constantes en el tiempo. Es decir, cuando el voltaje es constante en el tiempo, resulta que la derivada es cero y a eso se le llama un punto de equilibrio. Los puntos de equilibrio son los valores para los que la función v de t es constante. Son valores constantes son soluciones constantes. Bueno, pues el modelo lineal tiene un punto de equilibrio que vendría dado de esta manera. Es un punto de equilibrio que depende linealmente de la intensidad I, de la corriente que se le aplica, ¿vale? Además, es fácil comprobar que cuando el voltaje de la membrana está por encima del potencial de equilibrio, esta expresión es negativa porque tiene el menor delante. Por lo tanto, la solución decrece. Y cuando el potencial está por debajo del potencial de equilibrio, este valor crece. Por lo tanto, esto nos permite decir que este equilibrio es un equilibrio atractor, que está representado en esta imagen que yo sé que todo el mundo conoce bien, este tipo de esquemas, pero que en consideración a los estudiantes que puede haber, pues me gustaría explicarlo un poco. Es decir, aquí lo que tenemos es el equilibrio, tenemos la ecuación es unidimensional, el voltaje es unidimensional, tenemos el equilibrio que se comporta linealmente, el equilibrio se comporta linealmente con la I. Si yo pongo en este eje la intensidad I, pues tengo que me define una recta. En cada momento, pues este sería el sistema que yo me encuentro dependiendo de cada valor de I. Por lo tanto, si yo tengo mi modelo y lo dejo evolucionar, como es un atractor, pues el sistema converge al equilibrio. Supongamos que ahora yo a la neurona le enchufo, si viniese guiado por el modelo lineal, yo le enchufo una corriente, la neurona se desplaza hasta aquí y el sistema que actúa es el sistema que habría aquí en esta región. Entonces se ve atraído hacia su equilibrio. Cesa la corriente, vuelve otra vez aquí y de nuevo vuelve al equilibrio. El resultado final es simplemente que el voltaje ha sufrido un cambio. Ha subido y ha bajado. Esto es lo que se puede ver aquí. Si yo meto aplico una excitación al sistema, el voltaje pega un pico. ¿Qué sucede en este modelo? Que si yo meto una señal o meto un input un poco más grande o el doble de grande, dado que estamos en un régimen lineal, la respuesta del modelo es, si yo doblo la intensidad de la señal, la respuesta es prácticamente proporcional. O sea, los modelos lineales tienen como respuesta a los estímulos que actúan, o sea, un estímulo, un cambio de estímulo proporcional me devuelve una respuesta proporcional. Y eso no es lo que uno espera ver cuando está intentando modelar una neurona. Porque en una neurona, cuando uno mete un input, la neurona pega una respuesta, ¿no? Tiene una respuesta, pero superado un cierto momento, un cierto umbral, la neurona sí que parece que actúa de manera proporcional, pero de repente actúan mecanismos de realimentación que hacen que la respuesta ya no sea proporcional. O sea, dado que las neuronas tienen aquel comportamiento y no tienen este modelo lógicamente no tiene una validez. ¿Cuál es la causa de que este modelo en sí no tenga mayor importancia? Pues quizás, bueno, dentro de la aproximación de Hodgkin-Huxley, el problema está en que las conductancias se suponen constantes, ¿no? Entonces, la aproximación que hicieron Hodgkin y Huxley es hacer que
bueno, ahora lo explicaré, en principio actuar sobre las conductancias. Las conductancias no son constantes. Vale. ¿Cuáles son los mecanismos que subyacen al cambio de estas conductancias, de las conductancias? Bueno, pues ellos diseñaron o imaginaron que los poros que había en la membrana para permitir el paso de las especies iónicas, por ejemplo, en este caso la del sodio, pues estos poros venían caracterizados por dos variables o dos partículas de puerta, que activaban, unas que activaban y otras que inactivaban la neurona. Es decir, de tal manera que la neurona podía estar cerrada de dos formas distintas y abierta solo de una. Es decir, estaría abierta cuando está activa la puerta, está abierta la puerta y no está desactivada, como ocurre aquí. Aquí está abierta y está desactivada. Y aquí está cerrada de dos maneras y esta estaría activa. Con algo que un poco así, parece un poco extraño, bueno, pues con esta configuración diseñaron el modelo de la siguiente forma. Para cada corriente iónica, sea M la probabilidad de que una puerta de activación, es decir, una puerta de activación, se encuentre abierta. Le llaman M. Sea H la probabilidad de que una puerta de inactivación esté abierta. Luego, cuando M es 1 y H es 1 es porque está abierto del todo. La puerta puede pasar, la partícula puede pasar. ¿Vale? Entonces, la corriente iónica neta, para una familia iónica particular, la corriente iónica neta, con una conductancia máxima, lo explicaré qué es eso, a través de A puertas de activación y B puertas de inactivación, suponiendo independencia entre la activación y la inactivación, la probabilidad de que haya A puertas del tipo M abiertas y B puertas del tipo H abiertas, esta sería la probabilidad, ¿vale?, de encontrar A puertas abiertas de activación y B puertas abiertas de activación. Y este término aquí sería la conductancia máxima, es decir, la conductancia cuando M y H es 1. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el esquema que ellos montaron. No deja de ser una cuestión constante. En principio, M y H, si son constantes, esto es una conductancia constante, con lo cual no hemos salido del modelo anterior, pero ellos supusieron que estas probabilidades cambian en función del V y del tiempo. Y diseñaron una dinámica completamente artificial que viene dada de esta manera. Es decir, una función alfa de V es la que me gobierna el sistema cuando la M es 0, cuando estoy en baja probabilidad, el cambio, la función de cambio viene dada por esta función de aquí. Cuando estoy en probabilidad alta, la función que actúa sería esa, y luego pues una combinación entre ambas dos expresiones. Es una dinámica bastante artificial, pero que a ellos les sirvió para calcular experimentalmente las expresiones de alfa, beta. Estas expresiones alfa y beta tienen una forma de este estilo. Salvo en el caso de H, para las M, para las variables de activación es de esta manera, para las variables de inactivación es al revés. La alfa sería este y la beta sería esta. Bueno, como comento, a mí me parecía, claro, me gustaba, cuando vi esto, queda como muy raro decir, bueno, estas funciones se calculan, estas funciones experimentalmente se obtienen. Me parece un ejercicio un poco de creérselo, ¿no? Y en el libro, en el trabajo de Izikiewicz, él comenta que, sobre todo con el tiempo, no sé cómo hicieron Hodgkin y Huxley, cómo tuvieron estos valores. Pero con el tiempo hay una técnica que se llama la técnica de fijación de voltaje, voltage clamp. Es una técnica para fijar el voltaje en la neurona, es lo que comentaba antes, preguntar a la neurona, cuestionar. Es decir, yo coloco la neurona en un valor, intento llevarme la neurona a un voltaje mediante un sistema de control y le pongo a la neurona un voltaje y a través de cuál es la intensidad de corriente que tengo para llevar la neurona a ese voltaje, describo o deduzco cómo es la neurona por dentro. Ahora veréis, como me pareció tan sugerente, pues os presento, si os parece, un poco cómo se hace. Lo primero es, esto es la terminología que utilizaron Hodgkin y Huxley
esta terminología de las alfas. En realidad, en la actualidad no se utiliza esa terminología, se define esta función como suma de esta manera, este tiempo de esta manera, y entonces las ecuaciones diferenciales que rigen el comportamiento de la probabilidad m y de la probabilidad h viene dado de esta forma mucho más bonita. Aquí se aprecia muy bien que la m tiende a un equilibrio, este es el equilibrio de la variable m, ¿vale? Este es el equilibrio de la variable m, y lo que sucede es que para cada valor del voltaje el equilibrio es diferente. Esto es una función. Para cada valor del voltaje el equilibrio es distinto. Y además también viaja a una velocidad distinta. Llegar al equilibrio necesitas una velocidad diferente. Bueno, también en la terminología actual estas funciones son en realidad, a partir de los trabajos de Hodgkin y Hasley, las funciones, tanto la de la m infinito es una especie de sigmoide, y la función del tiempo es una especie de gaussiana. Y por tanto, a la hora de trabajar con estas cosas, se aproximan por esta sigmoide, que es la función de Boltzmann, se le llama así, y por las gaussianas. Con lo cual, esta función de Boltzmann simplemente hay que determinar un parámetro Vm y un parámetro K para saber cómo es la función y tal. ¿Vale? Pues imaginemos que este es el mundo en el que nos movemos, y voy a utilizar la técnica del voltage clamp para ver que en efecto se puede utilizar para calcular estas funciones en particular. O sea, que estas funciones no hace falta creernos que son así, sino se pueden calcular. ¿Vale? Claro, perdón, antes de ir ahí tendría que decir lo que pone: técnicas de fijación de voltaje junto con sustancias deben de ser drogas, ¿no? De bloqueo, por ejemplo, para anular determinadas corrientes. Entonces, si suponemos que nuestra neurona he anulado, solo tengo corriente en sodio, he anulado el potasio, ¿vale? Si tengo mi neurona que solo tiene corriente en sodio y claro, yo no puedo trabajar con neuronas, yo tengo que trabajar con el sistema dinámico, con la ecuación diferencial. Y le supongo aquí que este es el dispositivo de lectura que tengo, el del voltage clamp. Este sería el sistema. Si yo no veo cómo es la neurona por dentro, pero supongo que actúa de esta manera. Y quiero saber quién es esta función. Fijaros que mediante el dispositivo yo puedo poner aquí, fijar un valor para Vs. Si yo fijo aquí un valor para Vs y dejo discurrir el sistema, que el sistema trabaje, el sistema tiene como equilibrio V igual a Vs, esto es un valor del equilibrio. Esta variable me daría el m infinito Vs, y la otra variable llegaría aquí. Este es el valor de cada uno de los equilibrios. Conociendo la corriente, y como conozco V y conozco esto, puedo despejar este término de aquí y sacaríamos este valor de aquí. ¿De acuerdo? Que sería esta ZS, sería este valor de aquí. Y ahora simplemente es, si yo hago un barrido por diferentes valores de Vs, si yo hago un barrido suficientemente amplio por valores de Vs y me quedo con el máximo valor, pensad que esta función es una función del tipo Boltzmann, es decir, cerca, para un voltaje suficientemente alto, esto va a valer 1. Por lo tanto, esto me va a permitir despejar de aquí cuánto vale la G barra, y a partir de saber lo que vale la G barra, como sé cuánto vale la Z, que es estos dos términos, puedo saber cuánto vale este término de aquí. Es decir, esto lo he implementado y efectivamente funciona. Es decir, si yo coloco esta función aquí y yo me olvido, claro, yo sé, la he colocado, sé cuál es, pero me olvido de este tema y pongo en marcha el método, soy capaz de detectar diferentes valores. Por lo pronto, soy capaz de detectar la G es 120, la que yo le puse a este trabajo. La G es 120, pero si lo pongo, efectivamente, calculo el perfil de la curva. Si cambio de curva, si pongo otra función del mismo estilo, es decir, una sigmoide también del mismo estilo, ahora con arco tangente, automáticamente me da como G un valor más aproximado. Esta aproximación no es tan buena. ¿Por qué? Porque, claro, para que valga 1 tendría que haber cogido Vs más cerca de allí. Me da este valor para la G y más o menos me aproxima relativamente bien la función. Incluso si cojo una función lineal a trozos, que es un mundo en el que me siento realmente cómodo,
Pues si cojo una función lineal a trozos, la función lineal a trozos viene dada aquí, es una saturación que no me ha quedado muy bien pintada. Ahí lo bordamos, calculamos perfectamente, claro, porque cuando llega aquí él me da un 1 y perfectamente calculo el máximo y podemos aproximar muy bien la recta. O sea, que el voltage clamp funciona y es gracias a este método que se puede calcular experimentalmente estos valores. No sé si es a través de esta técnica que lo calcularon Hodgkin y Hasley, pero ellos llegaron a un modelo, que es en 1952, presentaron el primer modelo de neurona basado en el axón del calamar gigante, el axón gigante del calamar. El calamar era un calamar normal, pero el axón gigante del calamar, es que es una confusión común. Y en este modelo ellos tenían una corriente de sodio, una corriente de potasio y una corriente leakage, que se llama, es una corriente ¿cómo se llama? Lo he dicho antes y no me acuerdo. De fuga, una corriente de fuga. Yo no tengo muy claro qué es. Es una corriente que contiene, esta conductancia tiene que ver con otras especies iónicas que no están contempladas en este modelo, como una corriente residual cuyo objetivo es un poco intentar que el equilibrio sea lo más estable posible. Esto es lo que pone en los textos. Yo no... Para las corrientes de sodio, mirad que ellos tienen una puerta de activación y una puerta de inactivación. En realidad, 3 puertas de activación y una de inactivación. Desconozco cómo pudieron llegar a estos números. Y para el potasio, 4 puertas de activación y ninguna de inactivación. La letra del potasio, claro, la M la hemos utilizado siempre para la activación, pero claro, aquí se confundiría con esta, por lo tanto, esta es la puerta de activación para el potasio. Y, por supuesto, las 3 ecuaciones que rigen las probabilidades de cada una de estas variables. Por este modelo, Hodgkin Hasley recibió el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1963. Ellos, curiosamente, cambiaron estos valores de aquí. Es una curiosidad un poco, no tiene mucho interés, pero como me la sé la cuento. Es una curiosidad porque ellos lo pusieron para que saliera cero, porque pensaban que nadie aceptaría un modelo donde el equilibrio no estaba en el cero. O sea, en realidad no es que hicieron ninguna trampa, simplemente con una traslación de estos potenciales de Nerv consigues llevar el equilibrio al cero. No, está todo bien, pero cambiaron los potenciales para que no hubiera esa discrepancia. Es un modelo 4D de muy difícil análisis y lo que tiene aparte de conseguir del logro que significa conseguir toda esta, en los años 50, toda esta información, es que permite generar spikes. O sea, permite generar potenciales de acción. Hay un valor, el estímulo, para un estímulo pequeño. Si uno genera un estímulo pequeño, el modelo tiene un comportamiento pequeño. ¿Vale? Si uno genera un estímulo el doble de grande, al principio la respuesta es exactamente así, pero actúan mecanismos de realimentación que hace que el voltaje depolarice hacia el valor del sodio, es decir, la conductancia. Fijaros, aquí estoy representando el valor de la conductancia del sodio. Están todas las variables, aquí están la V, la H, la N y la M, están representadas. Aquí he representado la conductancia del sodio, que es la roja, y la conductancia del potasio. Aquí he representado los tiempos, las taus estas, cuáles son estos valores de aquí, cómo evolucionan esos valores en el tiempo. ¿Vale? Y esto es la intensidad de la corriente. Si veis aquí el modelo, claro, de repente la conductancia del sodio se dispara y es lo que permite al sistema, la conductancia esta se dispara y el sistema realmente se comporta como si solamente actuase la corriente de sodio y se lo lleva todo hacia el equilibrio del sodio. Depolariza. Luego actúa de forma lenta las corrientes de inactivación y las corrientes del potasio de forma más lenta, que hacen que la neurona polarice de nuevo, ¿vale?, hacia la corriente del potasio, hacia el menos 77 que está por aquí. Y, de hecho, se genera aquí.
claro, una hiperpolarización se va por debajo de su equilibrio y durante un tiempo, que es otra cosa muy propia del modelo de Hodgkin-Huxley, durante un tiempo, como la corriente H está fuera de su valor natural, el sodio está inactivado, no puedes, aquí hay un periodo de tiempo que por mucho estímulo que se le ponga a la neurona, no dispara, es el periodo refractario. La neurona está en periodo refractario durante un tiempo y es cuando vuelve otra vez la H a su lugar que permite, cuando está la inactivación desactivada, que te permite volver a un pulso, te permite disparar. Con lo cual, el modelo de Hodgkin-Huxley no solamente tiene la capacidad de presentar un umbral, que ahora veremos que no es tal, un umbral de excitabilidad, sino que además es capaz de describir cuáles son las corrientes iónicas que tienen lugar y entender, para entender un poco cuál es el funcionamiento interno de la neurona. Hay dos cuestiones a destacar, con el fin de continuar, hay dos cuestiones a destacar de este modelo, y es, por un lado, que la variable M, es decir, la activación del sodio es rápida, mucho más rápida que cualquiera de las otras variables. Aquí he pintado los tiempos, fijaros que el tiempo para el sodio, el TM, que es esta roja, es prácticamente cero, es decir, la corriente de sodio es instantánea, dispara muy rápidamente. Mientras que tanto la corriente del potasio como la de inactivación son mucho más lentas. Luego en un momento es verdad que aumentan su velocidad, pero por lo general son mucho más lentas. Y otra curiosidad es que la relación entre la variable H y la variable N están correlacionadas. Si os fijáis, estas dos variables correlacionan fácil, bueno, se ve más o menos que correlacionan, ¿no? Por lo tanto, estudios un poco más posteriores determinaron que entre la H y la N hay esta relación. Esto, junto con que la variable M es rápida y junto con que la H y la N están ligadas de esta manera, lleva a reducir el modelo. Nos permite, por un lado, si la M es rápida, mucho más rápida que el resto, antes de que el resto se mueva, vengamos aquí, antes de que el resto de variables empiece a actuar, la M ha llegado a su equilibrio. Por lo tanto, se sustituye el valor de la M por el de su equilibrio. Y desaparece el comportamiento de la variable M. Por otro lado, hombre, esto dentro de la teoría de las perturbaciones singulares y dentro de los sistemas rápido-lento es un poco límite, ¿no? Porque esto lo que estoy haciendo es estoy construyendo la dinámica sobre la variedad lenta. En realidad la variedad lenta es la variedad lenta, no es la variedad, no es lo que pasa en realidad, pero bueno, aproximadamente funciona bien. Esto es una reducción del modelo. Y por el otro lado puedo cambiar la H, puedo eliminar la H y quedarme con la N como variable, con lo cual el modelo se reduce en 2 dimensiones. Y este modelo es un modelo en principio mucho más tratable para el análisis y además que también produce un potencial de acción. Yo aquí lo represento, es decir, si yo le meto un impulso, el perfil del spike que hace es un perfil diferente, pero si yo meto un impulso, la respuesta es leve y si meto un impulso más grande, pues de repente dispara, no de una manera proporcional, dispara, ¿vale?, la neurona. Por lo tanto, este modelo es un modelo que tiene funcionalidad similar a la de Hodgkin-Huxley, pero permite el análisis. ¿En qué sentido permite el análisis? Pues bueno, si pasamos el espacio de fases, que sería el plano donde actúa la variable V y N, si nos centramos en ese contexto, una solución en este espacio de fases vendría dada por una función V de t cuya derivada cumple esto y una función n de t, ¿vale?, que sería en realidad una curva parametrizada por el tiempo dentro de este espacio. Es decir, cada solución de este problema se convierte en una curva parametrizada por el tiempo en este espacio Vn. Hay dos regiones de ese espacio que son muy interesantes desde el punto de vista de la teoría cualitativa, que son las curvas, se llaman de velocidad cero, tanto para la variable n como para la variable v. Son donde el flujo se pone horizontal o se pone vertical. Aquí las curvas de velocidad cero corresponden con cuando n punto es cero, es porque n ha alcanzado su equilibrio.
Lógicamente, la curva esta era una curva del tipo sigmoideal, ¿vale? Una sigmoide, por cómo son estas curvas. Y por otro lado, la curva V tiene un perfil poco extraño, ¿vale? Que tiene esa forma. La intersección entre ambas curvas son los equilibrios, son aquellos lugares donde se anula esta variable, se anula esta, es decir, la V es constante, la N es constante, es un punto, es una curva en el plano de fases que es constante para todo tiempo, es un punto de equilibrio y se da en la intersección de ambas curvas. Y en este modelo, en este contexto, la curva, si hacemos simulaciones, es decir, empezando en un punto, cuando la intensidad es 0, pues este punto es un punto estable, es decir, empieza en cualquier sitio y las soluciones tienden a él. ¿De acuerdo? Sin embargo, cuando aumentamos la I, cuando cambiamos el impulso, cuando le aumentamos el impulso, de repente el modelo presenta un cambio cualitativo y es que aparece una órbita periódica. De repente aquí la señal la lanza y empieza a oscilar, ¿vale? El equilibrio sigue estando aquí, pero la señal empieza a oscilar. Esto sirve un poco para explicar, claro, yo he intentado explicarlo de una manera un poco gráfica, cuál es el fenómeno que tenemos aquí. Es decir, entre I igual a 0 y I igual a 12, el retrato de fases experimenta un cambio en donde el equilibrio que era atractor, ahora se ve, el atractor del sistema pasa de ser el equilibrio a pasa a ser un ciclo límite. Aquí lo he puesto un poco en perspectiva, intentando con la mejor de mi voluntad de que se vea. Yo no sé si hay gente que no, bueno, los estudiantes en particular entenderán un poco el gráfico, está como en perspectiva, ¿no? Y entonces el equilibrio, cuando yo aumento la I, el equilibrio se ha convertido en una órbita periódica y lo que se intuye en el medio es que el equilibrio de repente en un punto pierde la estabilidad, aparece una órbita periódica y esta órbita periódica sufre un crecimiento grande del tamaño de la órbita periódica que aquí está marcado por el valor máximo y el valor mínimo de la órbita periódica que vendría dado por estos dos. Este gráfico en el fondo sería como el valor máximo y el valor mínimo de la órbita periódica, que aquí se ve que sufre una explosión. Bueno, pues lo que uno intuye en este modelo es que el sistema pasa de tener un equilibrio a un ciclo límite mediante una bifurcación de Hopf, esto se llama una bifurcación de Hopf, y seguido por una explosión canal. ¿Vale? Y esto explica un poco si yo hago un cambio, estoy en esta situación y le inyecto un poco de corriente, el modelo volverá de nuevo al equilibrio. Pero si yo pego un impulso a la corriente, el modelo pega un giro a lo largo del ciclo límite y esa es la excitabilidad de este tipo de modelo, que es similar a la excitabilidad del modelo de Hodgkin-Huxley. Es decir, es una excitabilidad que se genera a través de una Hopf y una explosión canal. Aunque este modelo simplificado es un modelo mucho más sencillo que el Hodgkin-Huxley, en el 61 Fishkuhn introdujo un modelo que luego Nagumo y coautores implementaron en un circuito eléctrico y por eso el modelo lleva el nombre de Fishkuhn-Nagumo. Construyó un modelo intentando aproximar ese modelo simplificado, pero en el que no había ningún tipo de mención a las corrientes. Era ya un modelo mucho más matemático. Aquí ya de alguna manera se ve cómo hay una intención de que en el fondo lo que es subyacente en el modelo no es tanto las corrientes iónicas. Las corrientes iónicas en el fondo valen para la experimentación y sí, pero hay una cuestión subyacente que es cuál es el tipo, bueno, en este caso, cuál es el tipo de geometría que hay en el problema, ¿no? Fishkuhn ya prepara en donde intenta aproximar este objeto que hay aquí, intenta aproximarlo por una cúbica y la sigmoidal, la parte central de la sigmoidal por una recta. Y ese es un modelo, el modelo de Fishkuhn-Nagumo, en el que se estudia y en el que se ha estudiado. Y aquí se puede observar, en este modelo sí se puede hacer análisis. Yo no lo he hecho, yo he hecho simulación directamente, pero en este modelo sí se puede analizar que efectivamente el modelo experimenta eso que estábamos diciendo. Es decir, tenemos un equilibrio
que pierde la estabilidad en una bifurcación de Hopf supercrítica, que se le llama, es decir, pierde la estabilidad del equilibrio, aparece una órbita periódica estable y aquí ahora de repente sigue el equilibrio inestable, que es exactamente lo que estábamos diciendo. Es decir, este modelo, que es una caricatura de este otro modelo, es una caricatura de este modelo, presenta exactamente la misma funcionalidad, presenta el mismo tipo de comportamiento. Y de aquí se observa que en realidad tanto el Hodgkin-Huxley como el Fibonacci no exhiben una verdadera umbral de excitabilidad, porque en realidad no hay una separación entre que la neurona esté en reposo o esté oscilando. No hay una zona realmente. Hay esta región de aquí, sí que es verdad que se llama de un cuasi umbral de excitabilidad, pero no presenta exactamente un umbral de excitabilidad. ¿Vale? Bueno, pues este sería el modelo de Fibonacci en el que aquí, por ejemplo, hemos simulado dos órbitas para esos valores del parámetro. Es decir, si yo cojo aquí el valor del parámetro que se sitúa aquí, tengo una órbita periódica pequeña y cuando cojo estas condiciones, pues tengo una órbita periódica grande. Estas órbitas periódicas que están en este régimen se llaman régimen Canard, es un tipo de, como la explosión Canard, que tiene un estudio muy interesante, como sabemos algunos, y bueno, mucha gente, claro. Vale, pues este en cuanto al modelo de Fibonacci. Por lo tanto, dice que el modelo, aquí tengo expuesto que el modelo de Fibonacci muestra que se puede obtener la misma dinámica sin tener en cuenta las corrientes iónicas y las conductancias. Es decir, modelos mucho más sintéticos que permiten explicar el comportamiento de modelos más complejos como son los anteriores que hemos visto. En particular, en el modelo de Fibonacci explica por qué Hodgkin-Huxley no tiene un verdadero umbral de excitabilidad, sino tiene un cuasi umbral. Hay una región en donde el modelo dispara o no dispara, pero no es una frontera limpia, ¿no? Y también caracteriza el tipo de excitabilidad que tiene el modelo de Hodgkin-Huxley y en particular el de Fibonacci. Y es lo que se conoce con excitabilidad de tipo 2. Esto es algo que sí que se puede observar cuando uno ve una neurona. La frecuencia con la que la neurona oscila puede nacer o bien, como en el caso de Hodgkin-Huxley, y en el caso del Fibonacci, cuando nacen de una bifurcación de Hopf, las oscilaciones, el periodo con el que nace una órbita periódica es finita. Aquí, la órbita periódica que se genera nada más nacer, aquí, tiene un periodo finito. Por lo tanto, la frecuencia es una frecuencia finita y positiva, estrictamente positiva. A ese tipo de excitabilidad, de forma de nacer una oscilación, se le denomina excitabilidad de tipo 2. Bueno, pues Emmentrop y Rinzel en el 89 lanzaron la tesis, y ya mucho más formal, que se observa aquí, pero ya de una manera mucho más firme, de que en realidad las diferentes formas de excitabilidad que tienen las neuronas no dependen tanto de las corrientes iónicas. En realidad no es tan importante el tipo de corriente iónica que tiene el modelo, sino de qué tipo de bifurcaciones exhibe y tu modelo cerca de qué bifurcación está. Eso es lo que define las características computacionales de una neurona. Cerca de dónde está el modelo. Claro, esto, por ejemplo, si cogemos el modelo de Morris-Lecard, que es este modelo, es un modelo similar al Fibonacci, y que lo que pasa es que aquí tenemos una corriente de calcio, no la tenemos de sodio, ¿vale? Si consideramos el modelo de Morris-Lecard, este modelo está construido para estudiar el axón de una especie de percebe gigante. Todo es gigante. Supongo que es porque si no es imposible de estudiar, de pinchar. Ahí es donde le pincho el nervio. ¿Vale? Bueno, pues si consideramos este modelo, en realidad para estudiar este modelo no es necesario considerar todas las expresiones estas que complican el modelo. Podemos hacer la nuclina de la variable rápida, la nuclina de esta variable es
una cúbica igualmente. Y ahora esto es una especie como del Fizu-Nagumo. Fijaros que esto es una especie como del Fizu-Nagumo, donde tengo una cúbica, pero aquí ya no me aparece la recta. Es un modelo, en este caso, un poco más sofisticado, porque tengo en cuenta toda la saturación de la variable, ¿vale? Este sería el modelo de Morris-Lecard sintetizado aquí. ¿Verdad que el modelo lleva todas las corrientes iónicas, pero sintetizado, dado que no es necesario para entenderlo, tendríamos estas corrientes aquí. Este modelo exhibe un tipo de comportamiento, hay que destacar, este modelo, claro, aquí ahora tengo 3 puntos de equilibrio. Perdón, porque es donde intersecan tanto la nuclina, la curva de velocidad cero de la W, que es esta verde, y la curva de velocidad cero de la V, que es la cúbica. Intersecan en 3 puntos. Luego este modelo puede exhibir hasta 3 equilibrios. ¿Vale? Aquí, haciendo un poco de continuación, se puede observar, es decir, en principio yo podría tener que el modelo, si la I es muy baja, baja toda la figura. Claro, fijaros que la I está sumando a la cúbica. Luego, si la I es muy baja, solo tendría un equilibrio aquí a la izquierda, que es este, que es un equilibrio atractor, es esta situación de aquí. Si subo la I, me encontraría con 2 equilibrios, sería este y este, si no voy mal. Sí, claro, el primero que me encontraría es este. Sería, si estuviera aquí, tendría este equilibrio y este, sería este de aquí y este de aquí. Si sigo continuando, acabaría teniendo los 3, a continuación tengo los 3, y luego desaparece por aquí, desaparece el de aquí abajo. Junto con ese comportamiento de equilibrio, el sistema exhibe también una familia de órbitas periódicas que nacen aquí, de hecho nace cuando el equilibrio está aquí, en una Hopf inversa, porque esto sería como morir aquí en la Hopf, en una Hopf inversa tengo una órbita periódica. Si analizamos un poco el sistema, por ejemplo, si yo cojo este valor del parámetro, en este valor del parámetro tengo 3 equilibrios, que es lo que tengo aquí simulado, tendríamos 3 equilibrios, ¿vale? Y el punto de equilibrio es un punto atractor. Esto es lo que se observa en esta simulación. Por ejemplo, si cojo esta otra situación de aquí, fijaros, es una órbita periódica y un equilibrio que toca a la órbita periódica. Estoy tocando aquí, claro, no están las 3 dimensiones, pero el equilibrio pasa por la órbita periódica. Eso es un ciclo límite, una órbita periódica, pero que tiene un contacto con un equilibrio, y encima el equilibrio está en un sillanodo, porque aquí es 2 equilibrios que desaparecen. Luego, eso es una bifurcación muy particular, se le llama SNIC, que es la Saddle Node on Invariant Curve. Es un sillanodo sobre una órbita periódica, sobre un ciclo invariante. No es una órbita periódica, es un ciclo invariante. Y luego, cuando sumo un poco más el parámetro, esto es lo que ocurre en estos puntos, y cuando subo, tendríamos este comportamiento. Este modelo, aquí hemos visto otra manera diferente de excitabilidad, porque cuando yo paso aquí tengo un equilibrio. La órbita tarda infinito tiempo en volver esto es una especie como de homoclina, ¿vale? Pero es un ciclo invariante. Tarda infinito tiempo en volver sobre sí mismo. Por lo tanto, la órbita que nace, por continuidad con respecto a condiciones iniciales y parámetros, el periodo de la órbita que nace es infinito. Como el periodo es infinito, la frecuencia es cero. Entonces, este es otro tipo, así como en la Hopf la frecuencia nacíamos a una frecuencia positiva, estrictamente, aquí nace de una frecuencia cero. Este se le llama excitabilidad de tipo 1. ¿De acuerdo? Y esto en principio es lo que hasta aquí creo que deberíamos un poco como llegar con la sesión. En principio, esto es lo que tenía preparado. Como conclusiones, comentar que si las características computacionales, siguiendo un poco el punto de vista de Ermentrup y de Rinzel, si las características computacionales de las neuronas dependen de qué bifurcaciones se encuentran, qué bifurcaciones tienen,
pues una pregunta natural es ¿por qué no seguir simplificando los modelos? ¿Por qué quedarnos, por ejemplo, aquí en un modelo cúbico? ¿Por qué no seguir simplificando el modelo si lo que es interesante de un modelo para entender cuáles computacionalmente las características que exhibe una neurona es saber qué bifurcaciones tiene? Simplifiquemos los modelos. Pues en particular, una de las simplificaciones posibles es los modelos lineales a trozos. Esto es la parte pacumbral. Vengo a hablar de mi libro, ¿no? Esto es la parte pacumbral. Y de mi libro y de mis coautores. Y tengo aquí puesto que en la actualidad el grupo de allí de Baleares, el grupo nuestro, junto con el grupo Math Neuro de Niza, con el grupo de la Universidad de Sevilla de modelos matemáticos y simulaciones en sistemas medioambientales y el grupo de sistemas dinámicos en ingeniería de aquí de la Universidad de Sevilla, pues hemos desarrollado modelos, versiones de modelos del Fujun-Nagumo lineales a trozos y del Morris-Lecard, también lineales a trozos, cuya dinámica permite el análisis, un análisis cuantitativo y cualitativo casi completo, y que el resultado es que son perfectamente comparables con lo que sucede en el mundo, ¿no? Y aquí he puesto por dos simulaciones un poco de lo que puede dar de sí el sistema. Y si os parece bien, pues aquí acabo la sesión. Muchas gracias y espero que os haya resultado interesante y estoy a vuestra disposición. No sé si a la distancia que estoy, Antonio, lo que están escuchando la sesión desde su perdón. casa, es que si activo el micrófono de sí. es posible a lo mejor bueno, agradecer a Antonio la estupenda sesión que nos ha dado y si alguien quiere hacer alguna pregunta. Oscar. Sí, pero acerco aquí el micro para que si los estudiantes quieren. Pues en el modelo, creo que es el de Hosking-Huxley, la sigmoide, lo que aparece ahí es que se parece muchísimo a la curva de un semiconductor. Sí. De un semiconductor. Es decir, yo tengo muy perdido ya el estado sólido, eso lo estudié hace años y no me acuerdo. Pero eso era típico de un semiconductor que se empieza a excitar y pasa al nivel de Fermi. Quiere decir, y bueno, no es raro, ¿no? Porque aquí lo que hay es voltaje frente a intensidad, ya está visto por ahí un diodo de electrónica, eso sí que lo tengo perdido porque ni siquiera me gustaba. Pero recuerdo, ahí aparece en el modelo como un diodo, ¿no? Que esencialmente se pueden hacer con semiconductor. Entonces, ¿hay alguna analogía, es homomorfo estos modelos a modelos de semiconductores, del comportamiento de un semiconductor? Incluso, llega un momento que se puede ver una función salto, porque yo he visto que aparecen funciones que primero son constantes, después aparece una recta y después otra vez la constante. ¿Hay algún momento en que sea una función salto? Porque es algo típico que también aparece en los semiconductores. Bueno, te contesto. Yo no sé, no soy consciente, no sé si realmente el modelo de Hosking-Huxley no me sorprende nada. O sea, que tiene un equivalente electrónico seguro. Que eso es lo que... Sí. No soy consciente, no tengo ni idea de si existe una equivalencia con un dispositivo o un modelo cuántico con semiconductores. Muy probablemente, pero en la actualidad, supongo que te refieres, que si alguien ha construido algún tipo de equivalente, ¿no? Pero en las aproximaciones resulta que se dejan en un par de ellas. Sí, no necesariamente tienes que tener... Sí. No tengo ni la más remota idea. Me parece, me sorprendería que no hubiera, porque lógicamente circuitos y otros dispositivos emulando el comportamiento del modelo de Hosking-Huxley es natural, porque ¿quién no quiere poner 4 neuronas, sincronizar 4 neuronas y ponerlas en marcha y si las puedes construir físicamente? Casi que mejor, ¿no?
O sea, que yo entendería que seguro que hay muchas cosas hechas de analogías con el modelo en múltiples disciplinas. Específicamente en semiconductores no tengo ni la más remota idea. Quiero hacer un pequeño comentario porque Venga. decías que Sí. te interesaba esto del umbral. O sea, que hubiera un umbral Definido. donde antes del umbral estaba el punto de estabilidad y luego estaba la órbita periódica. Y porque tenemos una transición, digamos, intermedia, no es interesante o no, o desde el punto de vista de la modelización o por qué exactamente. O sea, Pues sí, no te sé contestar. O sea, sé que a eso se le denomina un cuasi-umbral. claro, porque seguramente- hay transición, claro. hay transición entre Por- comportamiento y Claro, porque la transición aquí en el modelo esta transición, claro, también es verdad que a la hora de dibujar esto, por ejemplo, a la hora de realizar este modelo, aquí no sé si ha aparecido el valor que tiene la tau, que en este caso la tau es la que marca, claro, estos modelos son modelos rápido-lentos. Esta tau es la que marca aquí el parámetro pequeño. Entonces, no sé exactamente con qué tau es, así que lo sé, tau es 12,5, o sea que estamos hablando de en torno a 0,1, ¿no? Aquí para estos valores, esta explosión es suficientemente pequeña. Quiere decirse que en realidad como que define un valor, pero en otros valores esta pendiente no es tan pequeña, a lo mejor tiene un rango más de parámetros. No te sé decir por qué necesita. Lo que está claro es que no hay un valor de transición único. Y hay otros modelos donde sí que existen esos valores de transición. O sea, hay lugares, por ejemplo, si nos vamos aquí sí, aquí pasa de equilibrio a excitabilidad directamente. Eso podría considerarse un umbral, o sea, mientras que el otro no es un umbral, un cuasi umbral, que seguramente a lo mejor la naturaleza no sé qué tiene realmente, ¿vale? Pero ¿el chat te dice alguna cosa? Eso lo que tiene es que luego despides y siguen conectados. Y eso es que se han ido. Eso es que se han ido a echar un café y tal. La relación que obtienes entre N y H, que son las probabilidades, que has hablado de ellas, ¿es una relación experimental o es que viene ya dada por la ecuación diferencial? No, es una constatación experimental. Sí, sí. Esa relación entre N y H, verdad que aquí solamente está simulada una vez y con esto, ¿no? Pero sí, esta constatación de que aquí hay una recta de simetría entre una y otra, esto seguramente es relativamente frecuente y entonces, bueno, a ver, no estoy seguro de si, no, imagino que no es factible mirar aquí que haya una cierta simetría. Ten en cuenta que no creo que haya una forma de obtener esa... Las ecuaciones que determinan a N y H Sí. y sacarla de ahí me parece demasiado. Yo no creo que esté, yo creo que está hecho en base a observación, que se observa que constantemente esta equivalencia persiste, cosa que por otra parte son dos variables que tienen un comportamiento complementario, o sea, ¿cómo decir? Tienen un comportamiento similar en algún sentido, porque las dos son de contraposición al crecimiento de la G. ¿Vale? Lo que una es por inhibición de la propia G y la otra es por contraposición del potasio. Una es por inhibición del sodio y la otra es por... Entonces actúan... Eso es que se te va al modelo y te suma el H punto, 1,1 con la L punto, te queda aproximadamente 0. O sea que eso es un reflejo de que en el modelo, Pues seguramente... las dos ecuaciones, pues seguramente te está... la segunda la multiplica por 1,1, ¿sí? suma las dos y eso para cualquier V tiene que darte muy pequeñito. Claro, pero eso... O sea que eso es algo que está en la H infinito y en la L infinito y el costado.
¿Te das cuenta? Porque si al tú simular eso, al correr, lo que te aparece es el resultado de que tú has puesto la cifra dinámica. Sí, ¿no? Quiere decir que a partir de aquí lo puedes concluir. O tú simulas un modelo que te está imaginando. Evidentemente, cuando te vas al laboratorio con el razón del percebe, te come el percebe y de la acción. O sea, las H infinito, las N infinito y las tau Sí, deben estar en los modelos de ellos. Deben estar Sí, de una manera que esa relación, que esa relación siempre persiste. tiene que llegar Tienes toda la razón. todo es cuasi. No, te entiendo lo que dices, sí, sí. Tienes toda la razón, en efecto. Sí, señor. Pues sí, seguramente, efectivamente, a partir de la relación se puede... O una mezcla de ambas dos cosas, Emilio. O sea, a partir de la observación dice, a ver si va a ser, y luego lo comprueba. A ver, ¿no? Porque si tú no ves, no sé si es fácil de observar aquí. Lo curioso es que ese modelo tuvieron que simular numéricamente. La pregunta es... Tuvieron que simularlo numéricamente. En el Por- año 52, pensando en el tipo de ordenadores, las mejores universidades americanas tendrían acceso a No son americanos. Estos eran... Y el Hoskin también. Estos estaban en... ¿Dónde estaban? Soledad, ¿tú lo sabes? Sí, ¿dónde estaban ellos? ¿Dónde estaba Serafín al principio? Hoskin y Hasley. ¿Dónde está el laboratorio? Podrían tener... Solo tienen que simular con ordenador. Una calculadora de mano. No lo sé. En el 50... 53, ¿no? Presentaron el modelo. 52. El título original, ¿no? Estaba en una revista de fisiología, ¿no? Pues no lo he puesto aquí, pero sí. Y ahí tuvieron que sacar una simulación numérica, ¿no? Que apoyara su modelo. Los médicos, esto de las derivadas, los equilibrios, y yo creo que no estamos puestos. Pues es una pregunta para indagar, es verdad. Saber cuál fue, cómo representaron, o sea, cómo convencieron de que el modelo... Si utilizaban ordenadores analógicos. Sí. Por eso simplificaban tanto el modelo, para poder utilizar un analógico, el tipo de linealidades, SVQ se puede meter. Pero Nagumo lo que hizo es un circuito eléctrico. No, yo creo que utilizaron No. un analógico, un circuito. Yo creo que Perdón. utilizaron los japoneses, Hayashi, esa gente, en el libro, todo lo tienen simulado con ordenadores, son de la época. Aquí habría que indagar. Eso es más de historia de la matemática. Bueno, eso como sí. de Gurito. Sí, está es una buena... O sea. Y lo haces tú, que eres un histórico. Sí. Fíjate. Pero esas cosas de esa época, de cómo computaban, pero no es fácil indagarlo, pero bueno, si tienes el paper delante, ahí contarán ellos cómo hicieron los cálculos. No lo tengo, pero tendrá que mirar. Sería mirarlo. Muy antiguo, sí. No sé. Es que ya te digo, hay varias cosas. A mí, por ejemplo, de lo que más me sorprendió es eso, de que dicen, bueno, pues hay una forma de indagar, sobre todo estimulado por lo que me dijo aquel chico, que era Serafín. Me dijo, es que a la neurona hay que cuestionarle, hay que preguntarle. No puedes solo observar para saber cuál es la respuesta. Y es verdad, el modelo el voltage clamp, este modelo funciona de verdad. Es decir, tú puedes ir sacando información, claro, tienes que suponer que tu neurona es así. Y, claro, tú dices, pues si es así y yo creo que hay una función, ¿cuál sería la que hay detrás? Pues la puedes saber. Y si ahora, por ejemplo, inhibo esto y busco otra, puedes ir sacando trozos a trozos. Me parece una cosa sorprendente, desde luego. No sé si fue así o con otra metodología que ellos hicieron todo este tipo de cosas, pero llegaron al modelo. Plymouth. En Plymouth es donde tenían ellos el laboratorio. Pero claro, son ese que vamos a centímetros, Uh-huh. hay electrodo. Sí, pero eso, claro, necesita algo con forma y grande para poder hacer esto. Muchas gracias a vos. Muchas gracias a vosotros.